y nos volvemos a reencontrar. Gracias por vuestra presencia. Hoy, en la obra de Cristo, Conocimiento Espiritual, sexto curso avanzado, entramos en la lección 4. Su título, Planos Divinos. Subtítulos, Focos permanentes y focos transitorios. Tiempo activo del ritmo divino. Tiempo pasivo del ritmo divino. Pero antes, como lo hacemos siempre, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Al hablar de planos divinos, no imaginemos en absoluto forma, porque ello nos llevaría a concepciones erróneas. Debemos tener en cuenta el permanente movimiento vibratorio en planos divinos creadores. La vida universal evolucionante, brotada de focos en planos divinos creadores, reclama, y respondiendo a ese reclamo, también en planos divinos creadores, diversas vibraciones se asocian en focos transitorios, originando las vibraciones universales reclamadas. La vida evolucionante nace como chispa divina. Es Dios que crea de sí mismo y es sustancia divina. Decimos que es sustancia divina porque los focos de los que nace son permanentes, es decir, que sus vibraciones no se separan de ellos ni se asocian con otras vibraciones de planos divinos creadores. En cambio, el aspecto vida no evolucionante emana de Dios, pero no creada de sí mismo, sino originada en Él, de focos transitorios. Aunque las palabras humanas son incapaces de expresar la realidad, podemos decir que las chispas divinas, vida evolucionante, son brotes divinos que en el tiempo de creación de la divinidad o tiempo activo del ritmo divino reciben el impulso que, manteniéndolos siempre en sí, los lanza a recorrer la elíptica evolutiva, que los reintegrará así como elemento unificado actuante. Siempre hemos dicho que Dios es infinito y eterno. Creemos que este concepto que estamos procurando profundizar da un sentido algo más concreto a su eternidad. La vida no evolucionante es vibración que, en el tiempo pasivo del ritmo divino, descanso de creación, emana de Dios al reclamo de lo creado en el tiempo activo, destinada a servir, acompañando o no a la vida evolucionante en toda su trayectoria evolutiva. Todo es vida y esos son dos aspectos diferentes, pero inseparables de la vida una, como la palabra crear significa dar origen a algo que no existía. Llamamos focos creadores permanentes a aquellos de los que brota sustancia divina como chispas divinas, y focos creadores transitorios a aquellos
que se constituyen para dar origen a la vida no evolucionante. Todo lo que nace, todo lo que tiene origen en planos divinos creadores, son vibraciones universales. De los focos permanentes brota vida evolucionante para todos los sectores del universo. Las chispas divinas que brotan de esos focos son semillas de vida que desarrollarán en el aspecto que les corresponde de acuerdo con el clima y medios que les proporciona su sector. Todas las facultades inherentes a su calidad de sustancia divina. Denominamos focos transitorios a aquellos que originan el aspecto de vida no evolucionante, porque no permanecen, sino que constantemente se asocian sus vibraciones para originar diferentes vibraciones. Las vibraciones en focos, en mayúscula, y focos en minúscula, en planos divinos creadores, crean y originan y continúan siendo siempre. No pierden nada ni disminuyen por lo creado u originado, y lo creado y originado es por siempre. Las vibraciones de vida no evolucionante no son vibraciones estáticas, pues tienen permanente movimiento de acción. Los elementos, por ejemplo, son vibraciones universales. Su vibración madre se originó en un foco creador transitorio, pero las vibraciones de ese foco, asociadas con otras vibraciones, sin duda dieron origen también a otras vibraciones universales. La constitución de los focos creadores transitorios en planos divinos creadores responde a las necesidades de momentos evolutivos que pueden ser de proyección muy lejana de la vida evolucionante que va naciendo. Se produce en el tiempo que no es tiempo, con solo una posterioridad que en tiempo humano podríamos calificar de imperceptible, pero lógicamente siempre su constitución es posterior, porque es en respuesta al reclamo. Al nacer la vida evolucionante se establece de inmediato el reclamo. No podemos medirlo en tiempo porque el tiempo no existe. Decimos de inmediato, aunque en planos divinos creadores ello significa sin duda un movimiento en la vida, ya que la vida evolucionante nace y comienza de inmediato a evolucionar. Como la vida es movimiento permanente, acción permanente, ni un solo instante la vibración vida permanece estática. Por lo tanto, ni bien ha nacido, la vida evolucionante reclama, a través de la ley de evolución y progreso, y a su reclamo se constituyen focos transitorios que originan el otro aspecto de vida reclamado. El nacimiento de lo que llamamos vibración madre de los elementos debemos traducirlo en tiempo y referirnos al comienzo. El hombre no posee capacidad mental para ubicar momentos y tiempos del nacimiento de la vida en la divinidad. No obstante, podemos decir hipotéticamente que el nacimiento de la vibración madre que origina los elementos fue posterior a la constitución de los focos creadores transitorios que dieron origen a la vida no evolucionante que involuciona e evoluciona. Debemos, sin embargo, tener presente que siendo la vibración elemento, vibración universal, sin duda alguna tendrá
en los planos espirituales en los cuales actúa inconscientemente la vida evolucionante que nace, aspectos que a ésta le son necesarios. También podemos decir que los elementos se proyectaron con posterioridad a los planos físicos, es decir, que se proyectaron cuando la vida evolucionante reclamó la formación, en el tiempo de soles, sistemas y demás, en proyección lejanísima. La vida evolucionante que habría de necesitar después experimentar en mundos físicos debía en ese momento estar actuando en planos espirituales, desde los cuales se estableció el reclamo a través de la ley de evolución. Los soles, sistemas y demás se conforman al reclamo evolutivo de la vida evolucionante. Un sol y su sistema planetario se conforman, como dijimos, al reclamo de la vida evolucionante cuando ella alcanza un determinado punto en su evolución, que está en la etapa involutiva. Con solamente pensar en lo que demanda en tiempo humano la formación de un sol y su sistema, podremos tener una idea de la distancia en tiempo humano desde el nacimiento de la chispa divina hasta que en la etapa involutiva de su trayectoria evolutiva debe comenzar a actuar en mundos físicos. Pregunta: ¿los elementos son universales en el sentido más amplio de la palabra? Explicación: todo lo que nace o se origina en planos divinos creadores es universal. Pregunta: ¿la energía divina o energía universal está en todos los mundos del universo y bajo diferentes formas de acuerdo con el sector? Explicación: sí, está bajo forma acorde con el sector, con el plano, con el mundo y lugar del universo donde debe actuar. Pregunta: en determinados momentos de la evolución de la vida evolucionante se van originando, al reclamo de ese aspecto de vida, nuevas vibraciones universales, como, por ejemplo, vibraciones de vida no evolucionante que evoluciona. Explicación: tomemos como ejemplo la necesidad de conformación de un sol y su sistema planetario. El reclamo para su formación incluye todas las necesidades inherentes a ese sistema en su largo proceso de evolución, que deberá tener sincronización con el proceso de evolución de las chispas divinas que lo han reclamado y que deberán luego comenzar a experimentar en él. En respuesta a ese reclamo, fluye la energía necesaria en cada momento y se produce su afluencia de acuerdo con la necesidad. Al generar de sí misma las vibraciones necesarias, establece a su vez el reclamo a un foco creador transitorio, en planos divinos creadores, pero siempre dentro de la acción de la ley de evolución y recibiéndose la respuesta a través de los Cristos. Mis queridos, haremos una pausa aquí. Muchísimas gracias. Vuelvo enseguida.